Buenos días, soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida a Entrevista Venevisión. Hoy en estudio tenemos a Mercedes Malavé, activista y dirigente político. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Ibrahim. Bueno, antes de comenzar la entrevista quería hacer dos reconocimientos. El primero son los 50 años del Sistema de Orquesta del maestro Abreu. Felicitarlos por esa grandísima iniciativa que además ha ayudado a tantos jóvenes venezolanos y sigue ayudando. Y lo segundo es felicitar también a los corredores que el pasado domingo corrieron el Maratón CAF, hombres y mujeres que desde muy temprano, horas de la mañana, pues madrugaron para correr a esa ciudad de Caracas difícil. Felicitar a los ganadores, a las ganadoras y seguir animando a la gente a hacer actividades deportivas que dan tanta salud y tanta energía al cuerpo y al alma, ¿no? Así es, uno de los maratones más importantes de la región. Así es, una maravilla, una fiesta deportiva además muy bien organizada y bueno, y los venezolanos siempre poniendo ese toque de alegría, de entusiasmo, de buen humor. Bueno, ya podemos entrar en materia. Sí, vamos. El pasado sábado el presidente de la República presentó su reforma constitucional, designó una comisión especial para diseñar el anteproyecto de reforma constitucional. Va a estar integrada por el constitucionalista Germán Escarrá, por Cilia Flores, por el fiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Este acto ocurrió en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en conmemoración de los 206 años del Congreso de Angostura. Estaba presente todo el alto mando militar, todo el gabinete ejecutivo en pleno, los representantes de los poderes públicos, incluso el presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la lectura que se le da a esto? La lectura política. Bueno, la verdad es que con esa descripción que haces queda bastante claro que esta reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo Nacional goza de un consenso pleno por parte de lo que podemos decir la cúpula gobernante, ¿no? Estaban allí presentes pues todos los representantes del poder público y también pues el alto mando militar. Ahora, la Constitución del 99, Ibrahim, gozó de un amplio consenso, un consenso mayoritario de la población que creyó en ese proyecto de elaborar una nueva Constitución moderna, más ajustada a los nuevos tiempos, etcétera. A partir de esa Constitución, ese consenso social necesario para que una Constitución, bueno, sea respetada por todos, se ha ido como rompiendo, ¿no? Se ha ido separando, vamos a decir, de la base. Y las reformas que planteó Chávez, por ejemplo, en el 2007, la perdió. Tuvo que hacerla después de otra manera y mediante enmienda, ¿no? Por la vía de la Asamblea Nacional. Luego, en el 2017, una Asamblea Nacional Constituyente intentó reformar la Constitución y tampoco lo logró, ¿no? Casi 10 años después, 8 años después, vemos un nuevo intento de reformar la Constitución, pero sin arreglar la base del problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa reforma constitucional goce de un amplio consenso social de todos los venezolanos y no solamente de, digamos, el alto gobierno, ¿no? ¿Cree entonces que no hay consenso en la sociedad venezolana en relación a la necesidad de una reforma constitucional? Bueno, fíjate que el presidente Maduro habló de unas consultas. ¿Quién se enteró de esas consultas? ¿Quién participó en esas consultas? Cuando algo goza de la aprobación nacional, acabamos de hablar del sistema de orquestas, del Maratón CAF, la gente se entera, ¿no? Y se involucra. La gente se involucra, se entera. Algunos corren, algunos tocan, otros no, pero salen y festejan, ¿no? Aquí se hizo una consulta que pasó completamente desapercibida, nadie se enteró, ¿no? Porque la base política ciudadana de este país está en otra cosa, ¿no? Y más que querer reformas constitucionales, yo creo que lo que aspiramos todos es que la que tenemos se cumpla, ¿no? Eduardo Fernández dice muchas veces que él ha conocido muchas constituciones de Venezuela, pero ninguna que se cumpla a cabalidad, ¿no? Lo mismo podemos decir de esta constitución moderna que tenemos, una constitución de inicio del siglo, que tiene un montón de garantías y principios que todavía los venezolanos, por ejemplo, el tema del salario, el tema de los servicios, el tema de la propiedad privada, una cantidad de temas de libertades políticas, civiles, que todavía son una deuda pendiente con la Constitución que tenemos, ¿no? El presidente Nicolás Maduro, durante la presentación de su propuesta, habló
de establecer constitucionalmente un poder público adicional. Está el poder ejecutivo, el legislativo, el moral, el ciudadano. Habló del poder comunal constitucionalmente y dijo que quería que fuera la base de todos los demás poderes. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que no sé qué significa eso, ¿no? Me parece un manejo ideológico del asunto. La Constitución del 99 prevé la participación y el protagónica del pueblo y el artículo 5 de la Constitución establece claramente que la soberanía reside en el pueblo de Venezuela y él la ejerce de manera directa o indirecta, ¿no? De todas maneras, mira, llámelo como lo llames, llámalo poder comunal, llámalo comuna, elévalo al rango que tú quieras. Al final siempre te vas a topar con el mismo ciudadano que quiere cambio, que quiere democracia, que quiere libertad, libertades políticas, libertades económicas, libertades sociales. No es un tema, digamos, de cambiar la Constitución, es un tema de respetar los principios básicos, elementales y fundamentales de nuestra Constitución y de cualquier constitución democrática del mundo, ¿no? Porque al final son cosas como muy elementales. Cuando inició su discurso, el presidente Maduro dijo, y esto es una cita, hay que aplastar al fascismo, y también prometió, también esto es una cita, penas más draconianas para quienes atentaran contra la República. En su opinión, ¿qué quiere decir esto? Bueno, una pésima noticia para un discurso que está proponiendo una reforma constitucional, porque allí se ve claramente el elemento ideológico partidista. Las constituciones tienen que estar por encima de eso, ¿no? No pueden ser elaboradas para aplastar a un grupo de venezolanos. Las constituciones son el pacto social de todos, ¿no? Lo que debería ponernos a todos en una igualdad de condiciones ante la ley. Eso que tú comentas pareciera que van a llevar a rango constitucional leyes como la ley Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Que establece inhabilitación perpetua, establece, bueno, una cantidad de violaciones a la Constitución. Tendrán que cambiar artículos elementales y fundamentales de la Constitución actual, ¿no? Y en ese sentido el presidente Maduro también dijo que iba a promover una actualización jurídica de todo el engranaje legal de la Constitución, legal y jurídico, de la Constitución de 1999. Ese tema de reformar el Poder Judicial lleva tiempo también discutiéndose, incluso ha formado parte de diálogos con la plataforma unitaria, con la oposición venezolana, ¿no? La Constitución es clarísima cuando establece las funciones del poder público, la división de poderes, cómo los poderes trabajan y cooperan entre sí para alcanzar los fines del Estado. La verdad es que no, la Constitución que tenemos tiene numerosos artículos. Ayer se habló de 80 artículos nuevos y nuestra Constitución es suficientemente amplia, detallada. Y el problema clave, y yo no sé si, bueno, yo me imagino que ellos lo saben, o sea, pero lo que pasa es que utilizan este tipo de discursos o de actividades, para mí, con fines demagógicos. Lo esencial no es cambiar la Constitución, es cumplirla y hacerla cumplir a través de las instituciones, a través del ejercicio de las funciones de cada una de las ramas del poder público. Esa es la tarea. ¿Qué consecuencias reales tendría para el país la aprobación de esta reforma constitucional? La premisa, o más bien la realidad, de que el ciudadano no está contento, o sea, está deseando que las cosas mejoren en términos de democracia, en términos económicos y sociales, etcétera, ¿no? Tú no puedes responder a esa demanda de cambio socavando más o asfixiando más las libertades, ¿no? Deberías más bien abrirte hacia formas y conductas más democráticas que permitan la incorporación y la reunificación del país, ¿no? Me parece que estamos orientando al país hacia un tema muy peligroso, ¿no? Como puede ser propuestas de un partido para modificar la Constitución, o sea, una Constitución a imagen y semejanza de un partido o de una cúpula, en lugar de ser eso, la base social de toda la ciudadanía venezolana, ¿no? El presidente también habló sobre la creación de un nuevo modelo económico y en ese sentido yo quería hacer el comentario. La semana pasada en la Bolsa de Valores de Caracas las acciones de CanTV fueron las más cotizadas, una de las más cotizadas. Estuvieron en el top 10, no estuvieron entre los primeros lugares, pero sí en ese top 10. Entonces pudiera apuntar ese nuevo modelo económico hacia una privatización, porque por ejemplo, cotizar acciones de una empresa estatal en la Bolsa de Valores de Caracas hace 15 años hubiera sido impensable. Sí, la verdad es que la Constitución
da la Constitución actual plenas libertades económicas, ¿no? Un respeto absoluto a la propiedad privada, ¿no? Esa Constitución, como te digo, gozó de un amplio consenso, por lo cual no aparecía ni el término socialismo, ni comunismo, ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, luego hubo un montón de leyes económicas como el control de cambiario, el control de precios, etcétera, que fueron medidas que están al margen de la Constitución, ¿no? Porque la Constitución no prevé ninguna de esas cosas. Y luego vinieron otras leyes como la ley antibloqueo, etcétera, o decretos para, de alguna manera, hacerle frente al tema de las sanciones. Nada de eso ha dado resultado. ¿Por qué? Porque lo que está afectando a la economía es la falta de confianza. Y la falta de confianza no se genera tanto porque no haya reformas en la Constitución, se genera por la debilidad institucional. Porque las leyes y las instituciones no funcionan igual para todos. También hay un tema de las sanciones que, mediante el sobrecumplimiento de ellas, pues los inversionistas se inhiben porque sienten que van a ser sancionados internacionalmente. Estos son los verdaderos problemas de la economía, ¿no? El manejo del Banco Central, la autonomía del Banco Central, ¿no? Dista mucho de una reunión de personas para cambiar la Constitución. El próximo 27 de abril están programadas que se realicen elecciones legislativas de gobernadores y de consejos legislativos. La convocatoria se realizó con solo 3 meses de anticipación. A su juicio, ¿por qué tan corto tiempo? Eso me lo responde, por favor, al regreso del corte comercial. Nosotros vamos a ir a una muy breve pausa, no se aparte de su pantalla. Siga con más de Entrevista Venevisión al regreso del corte comercial. Segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Mercedes Malavé, activista y dirigente político. Antes de irnos al corte comercial se nos quedaba una pregunta en el aire. Se acercan las elecciones legislativas, se acercan las elecciones de gobernadores y consejos legislativos. Esa convocatoria la realizó el CNE con solo 3 meses de anticipación. A su juicio, ¿por qué ocurrió esto? Mira, lo más grave no es eso. Lo más grave es que se convocaron esas elecciones en un momento en el que las funciones del Consejo Nacional Electoral reposan en manos del Poder Judicial, ¿no? Además se realizan unas elecciones, sí, violando pues un cronograma electoral que debería ser por lo menos 6 meses de anticipación y debería desarrollarse pues con ese tiempo y con plenas garantías de que los ciudadanos van a poder participar y que su voto va a valer la pena, ¿no? O sea, va a ser un instrumento verdaderamente de ejercicio democrático, ¿no? Yo creo que el gobierno hace esto por una razón de cálculo partidista, o sea, de un plan, como te dije en el segmento anterior, que ellos están desarrollando y que no precisamente apunta a una incorporación de todos los venezolanos a una gran convocatoria nacional, sino más bien a llevarse por delante pues a un montón de venezolanos que su voluntad va por otro camino, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que se le pueden presentar al país si la mayoría se abstiene de votar? Bueno, los escenarios ya los hemos vivido. En el 2005 la mayoría se abstuvo y tuvimos una Asamblea Nacional que decidió unilateralmente, digamos, a criterio y a voluntad pues de un solo partido, una cantidad de reformas y de nombramientos y de renovación de circuitos, etcétera, ¿no? También tenemos el ejemplo reciente, la última Asamblea Nacional también fue electa con un gran porcentaje de abstención y tenemos a una asamblea básicamente del partido de gobierno con un grupo de oposición muy pequeño que yo te pregunto, o sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué tipo de acciones a favor de la democracia y el cambio político han llevado a cabo, no? Están allí como, bueno, absolutamente complacientes, ¿no?, a lo que la mayoría chavista decide en cada momento. Incluso han votado cosas por unanimidad gravísimas, como la ley Simón Bolívar, que conculca derechos políticos y civiles de los venezolanos, ¿no? El ex candidato presidencial Enrique Capriles ha insistido mucho en la necesidad de participar en los próximos eventos electorales que están programados
para este año. Destacó Enrique Capriles en un mensaje la semana pasada que la abstención nunca nos ha llevado a ningún lugar. ¿A dónde nos ha llevado la participación? Una buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que la abstención no nos ha llevado a nada y la participación electoral pues ha dejado mucha frustración también en los venezolanos al ver que no se produce el cambio que la mayoría de los venezolanos espera, un cambio democrático, alternabilidad en el poder, sobre todo en el poder nacional, ¿no? Sin embargo, Ibrahim, esto es una carrera de resistencia. Y es una carrera de resistencia por una cuestión de realismo. No tenemos otra vía, no tenemos otra arma, no tenemos otra manera de manifestar la voluntad mayoritaria si no es a través de la participación electoral, ¿no? Hay que verlo como un ejercicio democrático y como un compromiso con los ideales democráticos y con las formas de lucha democrática, ¿no? Quienes hemos estado siempre a favor de la vía electoral hemos recorrido fiestas y desiertos electorales, ¿no? Hemos recorrido velorios electorales y, bueno, y efusividad y emoción, ¿no? Sin embargo, lo hacemos porque somos conscientes de que no existen dilemas entre participar o no participar. El único camino que tenemos los demócratas es el ejercicio de la participación electoral. Supongamos que la oposición venezolana decide participar en los próximos procesos. ¿Cuáles son las garantías que existen de que no eliminen sus tarjetas electorales, por ejemplo, como ocurrió con el MAS, con el Partido Movimiento del Socialismo, que anularon su tarjeta el año pasado y hasta ahora no han recibido respuestas por parte del Consejo Nacional Electoral de las razones de esa anulación? Sí, a veces pongo un ejemplo y digo que la vía electoral en Venezuela es como los estacionamientos últimamente aquí, al menos en Caracas, en muchos establecimientos que uno llega a un estacionamiento y no te puedes parar aquí, no te puedes parar aquí, está cerrado este piso, esta mitad no te puedes, entonces uno baja, o sube, hasta que por fin te dejas estacionar en algún lugar, ¿no? Bueno, más o menos eso pasa, ¿no? A estas alturas no se sabe qué tarjetas van a participar, pareciera que hay un acuerdo para obligarte a participar con ese sector de oposición que más bien despierta, yo diría que rabia en los venezolanos porque no ha hecho absolutamente nada y han tenido poder, han tenido recursos, han tenido tarjetas y no abogan por el cambio político, más bien abogan por la permanencia de esta situación tan precaria en cuanto a las libertades políticas. Y bueno, la permanencia en la vía electoral exige insistir y negociar, dialogar y presionar para que tengamos un cauce de participación. Si ese cauce no se logra, pues no fue porque desertamos, sino porque simplemente nos anularon la posibilidad, nos cerraron la Santa María, nos impidieron por completo la participación. Pero lo que hay que hacer de aquí a lo largo del desarrollo del cronograma electoral es insistir para que, aunque se haya un resquicio por el cual podamos ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, publicó un mensaje en la red social X el fin de semana. También llama a defender las condiciones electorales y a consultas, que cada partido político de oposición llame a consultas a su base para decidir si se va a la elección o no. En este contexto, ¿es posible defender las condiciones electorales? Mire, en este contexto yo diría que no hay condiciones electorales. O sea, estamos en una situación, como te dije al principio, demasiado precaria porque las funciones del poder electoral ni siquiera las está ejerciendo el mismo poder público electoral, ¿no? Sino que pareciera que reposan en el poder judicial. Sin embargo, sí creo en la consulta a los ciudadanos que están aquí en Venezuela, a esa base política que hace política aquí, que no está fuera y que no se va a ir del país. Creo que ellos están claros de que el único camino que tenemos es la participación electoral y luego con ese consenso pues insistir y presionar para que se abra un poco el espacio de la participación, sabiendo que con este deseo mayoritario de cambio pues las condiciones van a ser muy adversas. Tenemos que suplir la falta de condiciones llamando a una participación masiva por parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Cree que en este corto tiempo los partidos de esta oposición que no se ha decidido a participar todavía en los procesos electorales de este año puedan ponerse de acuerdo para organizarse en función de estos procesos electorales? Sí, la verdad es que soy escéptica, ¿no? Porque el tiempo es demasiado corto. Las heridas que dejó el último proceso electoral son muy profundas. Los conflictos que ha generado este tema no se van a resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, como te dije, ¿no? Nos toca transitar este desierto
y con perseverancia, pues no dejar de insistir en la vía electoral por el hecho de que sea en este momento impopular o que la gente se sienta muy frustrada, sino seguir llamando políticamente. El liderazgo político tiene la función de orientar a la ciudadanía, no de lanzarla por un precipicio, ¿no? Sino de llevarla por un camino aunque se ponga muy estrecho, llevarla por ese camino conscientes de que insistir en eso pues nos va a ir ayudando a recuperar los niveles de participación. ¿Cómo se le puede explicar al ciudadano, digamos, de a pie, al que está frustrado o se siente frustrado, que debe participar en estos procesos electorales? Porque, digamos, sin la ayuda de los partidos políticos que todavía no se han decidido a participar. Sí, yo creo que hay que hablar mucho del ideal democrático, ¿no? En qué consiste, explicarlo, ¿no? También hacer a la gente consciente de que de verdad no tenemos otro camino, ¿no? Que es el único que tenemos, por lo tanto debemos preservarlo, ¿no? Porque podemos llegar a un punto en el que ni siquiera podamos ejercer ese derecho, ¿no? De hecho, ahorita estamos en ese riesgo, porque por lo que tú decías, o sea, no sabemos si tenemos tarjeta, no sabemos si vamos a poder participar, ¿no? Pero siempre tenemos que insistir en la participación electoral. Es verdad que es muy importante el resultado, que el resultado se respete y que produzca efectos, bueno, el ejercicio de la soberanía popular, ¿no? Pero mientras eso no se produzca, pues no podemos desertar, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en la misma ruta, aunque no veamos los resultados con la rapidez con la que quisiéramos verlos, ¿no? Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, siempre a la orden. Mercedes Malavé, activista y dirigente político. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.